Farinella, es autor del libro Violaciones graves de derechos humanos, demandas en Argentina contra estados extranjeros. Él se va a presentar en el día de mañana en la Feria del Libro en Mar del Plata. Fabio, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, igualmente. Contame un poquito, porque el tema es sobre violaciones graves de derechos humanos en la contemporaneidad de hoy de Argentina, o esto tiene que ver con este pasado que la verdad que en términos de años no es tan reciente, pero está tan instalado entre nosotros que se habitúa a decir pasado reciente. En realidad la temática en la que me especialicé es el derecho internacional, por lo tanto la visión es global, es mundial. Ajá. Básicamente la idea del libro y la idea del trabajo que realizamos desde la Facultad de Derecho es relacionar dos conceptos: una prohibición que existe a nivel internacional de demandar a estados ante tribunales de cualquier otro, y por otro lado ver si existe o no una excepción, que sería la de cuando el Estado viola de manera sistemática y generalizada los derechos de una parte de la población. Ajá. Bueno, y en este caso, digamos, ¿cuáles son los ejemplos que tomás? Para que se entienda de manera simple, si alguien puede demandar, por ejemplo, en Argentina por violaciones de derechos humanos que estén ocurriendo en Venezuela o que hayan ocurrido en Turquía con el genocidio armenio, cosa que sí sucedió en el año 2010. Ajá. ¿Y qué suerte ha tenido esto? Bueno, está en una franca evolución. Sí, en el mundo en general no se acepta, pero hay algunos estados que han comenzado a incluir en su legislación esta posibilidad. Es decir, que personas de cualquier lugar del mundo que estén fuera de su país puedan demandar a su país por este tipo de violaciones graves. Ajá. Digamos, sería darle un formato marco a lo que, por ejemplo, en su momento intentó Garzón con Pinochet. Exactamente. Es decir, la ley argentina, el problema básico fue que la ley argentina, cuando se aprueba, hay una ley de inmunidad de jurisdicción de los estados de hace 14 años, cuando la ley se aprueba se contemplaba la excepción, pero luego el Poder Ejecutivo en ese entonces la vetó y nada más se hizo, es decir, no hay nada legislado al respecto. Por lo tanto, cuando alguien inicia un juicio, en general los jueces declaran la inmunidad del Estado extranjero, no dan curso a la demanda, salvo algunas excepciones muy notorias que han ocurrido en Argentina. Claro. Bueno, en ese caso, a ver, lo que hay que decir es que a partir de la decisión del presidente Alfonsín en su momento, Argentina tiene como un lugar absolutamente distinto, es decir, un proceso de juicio y condena a los usurpadores del poder, como se ve en Argentina, es absolutamente inédito. Había solo un antecedente del régimen de los coroneles en Turquía, y no creo que haya otro, y además la idea de la protección soberana de los estados es un tema compartido por derecha o izquierda, ¿no? Exacto. El caso argentino es básicamente de estudio porque, como bien decías, no ha ocurrido otro similar. El más parecido podría ser el de Camboya, que también tuvo una dictadura que más o menos ocurrió en los años, en la década del 70 más o menos, mientras transcurría la dictadura argentina. Pero en ese caso, que es un juicio que se están desarrollando hoy, la justicia llegó 30 años después, con acusados de entre 80 y 90 años, y jueces internacionales junto con los jueces locales. El caso argentino es prácticamente único. Claro, sí, el caso que vos citás, el de los Gemes Rojos, Claro. se dio entre el 75 y el 79, y hay que decir también, digo, sin hacerla muy larga, que si no hubiese sido porque el régimen de Pol Pot se le ocurrió que podía disputar territorio con los vietnamitas, que tenían un entrenamiento de 50 años de guerra, quizás se hubieran mantenido mucho más tiempo en el poder, ¿no? En definitiva es un régimen criminal que cae por un error táctico de carácter político. Te pregunto, en este sentido, ¿cuál es la visión general? ¿Vos crees que esto se va a ir haciendo lugar? Mirá, yo no mucho tiempo comentaba, después de haber visto un documental, creo que fue en National Geographic, en Alemania, por ejemplo, no se puede litigar contra el Estado por daños, ¿no? La legislación alemana no lo permite. Al contrario de lo que pasa, qué sé yo, no sé, por citar algo, Estados Unidos, la Argentina, etcétera, etcétera. ¿Vos crees que se puede en algún momento dar un marco general de acuerdo al respecto de estos temas que expresan siempre los temas del poder del Estado?
yo no creo que haya acuerdo en situaciones en las cuales todos los estados tienen intereses absolutamente concretos. Es decir, en realidad hay un autor muy antiguo alemán que se llama Rudolf Gehring, que tiene un librito genial cuyo título es La lucha por el derecho. Lo que vivimos desde hace años y desde la Segunda Guerra Mundial es una oposición entre derechos humanos y la soberanía de los estados. Con lo cual, cualquier excepción que permita demandar a un Estado va a ser un punto a favor de los derechos humanos y en contra de la soberanía estatal. Claro. Te agradezco mucho, espero que la presentación de tu libro sea con todo el éxito. Gracias, Enorme agradecimiento por la difusión, gracias. Bueno, Fabio Farinella va a estar mañana en la Feria del Libro, es